Buenas tardes. Buenas tardes a todos los amigos que nos escuchan el día de hoy y haciendo un agradecimiento especial a Derecho Apply, que nos da la oportunidad de poder compartir unas ideas con relación a la persecución penal en los casos de los delitos de lavado de activos. Un agradecimiento especial a los organizadores de Derecho Apply, quienes se esfuerzan por tratar de llevar capacitaciones a todos los colegas estudiantes de Derecho que requieren de estas ideas y conferencias para poder ir perfeccionando sus conocimientos. Bien, el día de hoy me solicitaron que exponga algo referente a lo que corresponde a la función en la cual me desempeño en la actualidad, lo que corresponde a las fiscalías de lavado de activos, las fiscalías supraprovinciales de lavado de activos. Y me parece muy interesante el tema con relación a la persecución penal en los delitos de lavado de activos. En ese sentido vamos a desarrollar en estos 45 minutos aproximadamente algunas ideas referentes a la persecución penal de lo que corresponde a la estrategia que debería de implementar un despacho fiscal con relación al delito de lavado de activos y cómo sería viable su investigación con los grandes alcances que se han brindado a través de la sentencia plenaria casatoria 1 del 2017, oblicua CIJ-433. Bien, inicialmente vamos a señalar que el delito de lavado de activos es un delito complejo. Y es un delito complejo puesto que en la mayoría de los casos está vinculado a temas de crimen organizado y a estructuras del crimen organizado perfectamente diseñadas para poder burlar los controles jurídicos que establece el país y las regulaciones que se han ido implementando. En ese sentido, cuando se detalla o cuando se trata de establecer una estrategia contra la lucha contra el crimen organizado y a la vez también para la investigación de los delitos de lavado de activos, advertimos que lo que se requiere es tener una visión amplia y estratégica de cómo poder investigar este tipo de delitos si en la mayoría de los casos está vinculados al crimen organizado. Esto es, las personas que están vinculadas al delito de lavado de activos, sea a través de la organización criminal en sus distintas formas, sea el jefe, el cabecilla, los mandos medios o los testaferros, son personas que tienen ya una estructura dentro de la organización y que desempeñan determinados roles y funciones. En ese sentido, hablar del delito de lavado de activos implica que de por sí este delito tiene una complejidad en cuanto a su forma de investigar y a la vez en cuanto a la posibilidad de tener éxito en la investigación si es que no fijamos un norte correctamente diseñado o si no establecemos pautas para poder gestionar el trabajo y desempeño que se realiza a nivel de la investigación con la obtención de resultados a nivel de planes inmediatos y de planes mediatos. Esto es, cuando uno investiga en los delitos de lavado de activos y bueno,
Buenas tardes a todos los colegas que nos están saludando y personas que ya están enlazadas en la presente conferencia para esta transmisión. Cuando nosotros diseñamos una estrategia para investigar un delito de lavado de activos, previamente tenemos que tener una visión global que no solo en la mayoría de los casos vas a encontrar 1, 2 o 3 imputados. En la mayoría de los casos tienes un conjunto de personas que ya han desarrollado una serie de estrategias para evitar no solo burlar los controles, sino también de desarrollar desde el punto de vista de la comisión del delito de un modo estratégico para ellos, evitar los controles, pero también tener sustento económico en los procedimientos que ellos implementan. Es por eso que cuando hablamos del delito de lavado de activos tenemos que enfocarnos en el derecho penal económico. Y a nivel de ello tenemos que establecer parámetros puntuales, como por ejemplo, hay normas que son para la prevención y la detección del lavado de activos y que se regula a nivel administrativo. Y hay normas que se dictan para la investigación en los casos de lavado de activos, como es en el presente caso que hemos denominado la presentación de esta conferencia la persecución de los delitos de lavado de activos. En ese contexto, si nosotros nos damos cuenta, el derecho penal como tal no sería suficiente para poder comprender el sentido dialéctico de esta criminalidad, de esta forma del crimen. El derecho penal va a necesitar de otras ramas del derecho, como por ejemplo el derecho administrativo, el derecho comercial, el derecho financiero, el derecho tributario. Y adicional a esas especialidades en el derecho, vamos a necesitar de conocimientos especiales. Muy aparte que podamos contar con el apoyo de peritos y de personas versadas en determinada ciencia para que nos apoyen en la labor de investigación. Y es que vamos a tener que comprender determinados conocimientos especiales en materias de economía, de contabilidad, de finanzas y de comercio exterior en algunos casos, y de otras materias que pueden darse también durante la investigación y que sean requeridas. Asimismo, también durante la proyección de una investigación que se quiere realizar sobre el delito de lavado de activos, vamos a tener también la asistencia de la Policía Nacional con su órgano especializado en estos casos, podríamos señalar la DIVILA. También podemos contar con cooperación a nivel de cooperación judicial internacional y también cooperación fiscal en otros países. Y algo también muy importante, el tema de las unidades de inteligencia financiera que van a poder desarrollar esa labor técnica financiera que se requiere para poder sustentar y poder continuar con la labor de investigación en este tipo de delitos. En ese sentido, vamos a abordar esta conferencia desde el punto de vista práctico-procesal. Vamos a señalar que el decreto legislativo 1106, que vio la luz en abril del 2012, es que regula el delito de lavado de activos, pero ello no sin antes detallar que ha surgido una serie de normas que regularon el delito de lavado de activos. Esto es, primero surgió la ley 27765, luego el decreto legislativo 986, luego el decreto legislativo 1106 y posterior a ello también hubo modificatorias del decreto legislativo 1249.
Para poder regular durante un determinado tiempo este tipo de delitos, se han dictado un promedio de 4 dispositivos legales que contienen tanto norma sustantiva para regular el tipo penal y también en algunos casos temas procesales que corresponde a su investigación. Ahora bien, para poder complementar estas normas también se emitió la ley 30.077, que es Ley contra el Crimen Organizado, vigente a partir de julio del año 2014. Eso es por un lado el tema de normas que correspondería analizar para poder comprender cómo se debería desarrollar una investigación por delitos de lavado de activos. Y a nivel de normas administrativas, vamos a encontrar lo que corresponde a la ley 27693, que es la ley de creación de la unidad de inteligencia financiera. Esta norma data del 12 de abril del año 2002 y con sus consecuentes modificatorias que corresponden a la ley 28.306 y la ley 29.038. Adicional a ello, podemos encontrar también el reglamento de la unidad de inteligencia financiera que se emitió el 6 de octubre del 2017, que corresponde al Decreto Supremo 020-2017. Ahora bien, cuando uno analiza estas normas y trata de enfocar una investigación con referencia al delito de lavado de activos, podemos advertir que a nivel del desarrollo legislativo se ha podido implementar determinadas estrategias que el Ministerio Público puede explotar y puede diseñar en mejor medida atendiendo a determinados puntos o determinadas fuentes. Por ejemplo, cuando hablamos del delito de lavado de activos, estamos hablando de transacciones comerciales, transacciones financieras, dinero, ganancias, efectos, bienes. En ese sentido, estos son los insumos con los que yo tengo que trabajar para poder averiguar, investigar, hurgar, indagar sobre actividades ilícitas relacionadas al patrimonio de determinadas personas. En ese contexto, es muy sabido que se toman en cuenta lo que corresponden a las medidas de levantamiento, como son, por ejemplo, el levantamiento del secreto bancario, el levantamiento del secreto de las comunicaciones, la reserva tributaria y la reserva bursátil. El artículo 7 del decreto legislativo 1106 detalla que en estos casos serían los pasos iniciales que se deberían de tomar en cuenta para los efectos de establecer una estrategia. ¿Por qué? Porque necesitamos información relevante y suficiente para poder contrarrestar lo que se va a desarrollar en el proceso. Y en ese sentido, ¿qué es lo que necesitamos? Tener las herramientas legales para poder realizar una correcta investigación. ¿Cómo se logra ello? A través de lo que nos establece la norma, como por ejemplo el levantamiento de secreto bancario. En el levantamiento de secreto bancario se le pide a todas las entidades financieras que remitan la información de determinada persona en lo que corresponde a todo su movimiento financiero bancario. En la misma medida también se va a solicitar para poder determinar
lo que corresponde a las comunicaciones, el levantamiento de secreto de las comunicaciones. Este levantamiento de secreto de las comunicaciones también es una medida operativa necesaria que se desarrolla en la investigación. ¿Ello por qué? En determinados momentos, las personas, para poder cometer este tipo de ilícitos, requieren una coordinación necesaria. La coordinación necesaria se va a dar a través de diversas estrategias que estas personas ya vinculadas a esta actividad ilícita van a ir implementando. Una de ellas es la comunicación. Es por eso que se tiene como uno de los puntos de referencia siempre el levantamiento secreto de las comunicaciones. Pero ¿qué pasa? Tanto en muchos casos, y nos ha tocado también en las investigaciones, cuando se ha requerido el levantamiento de secreto bancario y el levantamiento de secreto de las comunicaciones, esta información no llega a tiempo o demora en llegar. Y ello genera pues una genera demora en la investigación y no te permite avanzar en la medida de que uno proyecta cómo debe de ir desarrollando la investigación en las fases y las etapas. En ese contexto es muy importante a veces recurrir tanto a lo que corresponde para el secreto bancario, a la Superintendencia de Banca y Seguros, y lo que corresponde a OCIPTEL en lo que tiene que ver con el levantamiento secreto de las comunicaciones. Si bien es cierto, estos organismos que acabo de indicar no son quienes van a brindar la información, pero son entes que regulan a las entidades que tienen que brindarnos la información. Ha pasado casos en los que cuando no remiten la información las entidades de telecomunicaciones en el país, se ha tenido que recurrir a OCIPTEL para que por intermedio de esta institución se agilice o se viabilice la información, a pesar de ya contar con una resolución judicial que autoriza que se remite la información antes indicada, ¿no? Entonces, vemos que a nivel de las estrategias que uno debe de ir implementando es como lo establece el decreto legislativo 1106 y como también en la práctica nos ha demostrado tener buenos frutos. Esto es gestionar a través de los organismos contralores de estas entidades para que la información pueda ser remitida en el menor tiempo posible. Con relación a la reserva bursátil, debo detallar que esta se regula en el artículo 45 y 46 del texto único ordenado de la Ley de Mercados y Valores, decreto legislativo 861, y su reglamento del Decreto Supremo 93-2002, que se emitió en junio del 2002. Y en lo que respecta a su artículo 47 para lo que es el levantamiento de la reserva bursátil. Con relación a la reserva bursátil, se debe detallar que en todas las operaciones que se realizan en la Bolsa de Valores hay también una necesidad de ir y encontrar la información y en la mayoría de los casos también los fondos necesarios que las organizaciones criminales y personas vinculadas al delito en mención para poder realizar las medidas cautelares que correspondan, las incautaciones y las medidas que establece el código. Por eso, en el caso, por ejemplo, de la reserva bursátil, recuerdo que en un caso se identificó una cuenta de valores a nivel de una entidad financiera y esta cuenta de valores tenía su origen en la Caja de Valores de Lima, por ejemplo, y se necesitaba trabar una medida real con relación a esa cuenta de valores en atención a que se requería dictar esta medida para garantizar fondos que se encontraban en esa cuenta. Entonces era importante por eso requerir levantamiento de secreto bancario y también levantamiento de la reserva bursátil.
Y a nivel de esta información se pudo llegar a la incautación de esta cuenta, lo que contenía la cuenta, con relación a los fondos. Ahora bien, en lo que respecta a la ley 30.077, debemos señalar que al haber sido dictada para regular la lucha contra el crimen organizado, detalla unas características esenciales, como por ejemplo los casos de repercusión nacional, y que son complejos conforme a lo que señala el artículo 343, inciso 3 del Código Procesal Penal, ¿no? Las condiciones que se deben de dar para que el fiscal, mediante la disposición fundamentada, declare complejo un caso. Y también a nivel de esta norma señala competencia en la Sala Penal Nacional con relación a este tipo de delitos, y también en lo que corresponde a lo que es el delito precedente, cuando el lavado de activos deriva de delitos de corrupción. En ese sentido también señala competencia para lo que establece estos casos, y lo podemos encontrar en la tercera disposición final complementaria de la ley 30.077. Ahora bien, con relación a la autonomía del delito de lavado de activos regulada por el artículo 10 del Decreto Legislativo 1106, debemos detallar que ya no existe mayor cuestionamiento, puesto que recordemos que antes de la sentencia plenaria casatoria existía cierto cuestionamiento para poder investigar, procesar y condenar a personas vinculadas al delito de lavado de activos, en las argumentaciones de las defensas que se debía de acreditar el delito precedente. Ya esto ha sido superado al día de hoy, puesto que para el descubrimiento, investigación, objeto de prueba y condena en los casos del delito de lavado de activos no se requiere un delito previo. Lo que se requiere es que los activos que se cuestionan, cuyo origen se investiga y se cuestiona, provengan de una actividad criminal previa o una actividad criminal precedente. En ese contexto queda descartada todo tipo de prejudicialidad sobre este tema. ¿Y por qué es importante destacar ello? Porque la prejudicialidad implicaba en algunos casos suspensión del proceso, la no existencia de un proceso, o inclusive al haberse descartado esta prejudicialidad, lo que implica ello es que así no exista un proceso, así no existe un condenado, así existe un absuelto, igual se podrá investigar si es que se llega a determinar que el origen de los activos que se cuestionan, de los activos ilícitos, provienen de alguna actividad criminal previa. En ese contexto ya no existe este razonamiento que previamente había que acreditar que estos fondos o estos activos ilícitos provenían de una fuente derivada de un delito. Esto es, delito en el concepto de acreditar una conducta humana típica, antijurídica y culpable o reprochable a un autor, y que se detalle tiempo, lugar, modo, forma, ¿no? Ya no eso ya no es un argumento válido, y esto ha quedado zanjado ya con la sentencia plenaria casatoria. Ahora bien, pero dentro de las estrategias que se pueden ir implementando y que se han venido ya desarrollando a nivel de la normativa nacional, encontramos una muy interesante con relación a la regulación de del congelamiento de activos, que es una medida de carácter preventivo administrativa, porque el congelamiento de activos lo dicta la Unidad de Inteligencia Financiera, y es una medida sui generis porque esta medida preventiva
se encuentra regulada por el artículo 3, numeral 11 de la ley de la Unidad de Inteligencia Financiera, que es la ley 27.693, y se encuentra también concordada con el artículo 8 del reglamento, el 020-2017. ¿Qué es lo que implica este congelamiento? El congelamiento implica que en determinadas circunstancias y excepcionalmente por las circunstancias y el contexto del hecho y el peligro en la demora, se hace necesario que se proceda a congelar los fondos o activos que se hayan podido ubicar, y que este congelamiento lo que va a implicar es que va a prohibir el retiro de los fondos, las transferencias, la conversión, movimientos de estos activos que se encuentran vinculados a el delito de lavado de activos, valga la redundancia. Pero como esta es una medida de carácter excepcional y es una medida administrativa, lo que implica y lo que requiere este tipo de medidas es una convalidación judicial. Es por eso que una vez que se procede a dictar el congelamiento de activos, inmediatamente se va a requerir al juez penal la convalidación de esta medida. Y en ese contexto el juez determinará si convalida la medida o la revoca. Debemos detallar que esta medida es una medida administrativa, pero es inaudita aparte, muy similar a lo que vendría a ser una medida cautelar. No se comunica al afectado. Y también para dictar esta medida no se requiere una formalización de investigación preparatoria, puesto que se realiza a nivel de una investigación administrativa que se haya estado desarrollando en la Unidad de Inteligencia Financiera por la propia UIF, o si de darse el caso, pues que sea a nivel de diligencias preliminares en sede fiscal. Esta medida de congelamiento de los activos la puede dictar la Unidad de Inteligencia Financiera, y también puede solicitar el fiscal que se dicte esta medida. Ahora bien, debemos detallar que para que se mantenga esta medida una vez que es presentada ante el juzgado respectivo para su convalidación, se requiere determinados parámetros, y entre ellos se requiere que se cumplan dos principios: el principio de una intervención indiciaria y el principio de proporcionalidad. Con relación al principio de intervención indiciaria, esta está más vinculada a lo que en el aspecto procesal podemos denominar los elementos de convicción. Es el sustento de los actuados mínimos y suficientes con los cuales se va a comunicar al juez que se ha dictado esta medida. ¿Qué implica ello? Ello implica que para dictar esta medida se requiere que exista suficiente acervo en una mínima actividad indiciaria, pero suficiente en modo tal que esto vincule a los fondos que se han detectado con alguna actividad criminal previa. Y con relación al principio de proporcionalidad, que debe de ser tomado en cuenta para todo tipo de medida restrictiva, y esta es una de ellas, es una medida restrictiva que se dicta en sede administrativa, pero en el fondo termina siendo una medida restrictiva tal como nosotros las conocemos en el proceso penal. Para lo que corresponde al principio de proporcionalidad, se necesita pues detallar que se cumplan con los requisitos de idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad en sentido estricto. Si nosotros señalamos que se requiere una idoneidad de la medida, vamos a destacar que ¿por qué es idónea dictar un congelamiento de activos? Porque
A través de esta medida lo que se busca es que los fondos no se alejen, que los fondos no queden fuera del alcance de la justicia. ¿Y por qué es necesaria dictar esta medida? Porque se requiere urgencia y como hay un peligro en la demora, que puede desaparecer los fondos que están vinculados a ese activo ilícito, entonces a través de ese contexto uno va a analizar que es urgente dictar esta medida y que corresponde también tener en cuenta la magnitud de los hechos que se están vinculando y las características de su desarrollo. Inicialmente, al comenzar esta conferencia señalamos que generalmente el delito de lavado de activos está vinculado en la mayoría de los casos a crimen organizado. ¿Qué implica el crimen organizado? Esto es que efectivamente las personas van a verse vinculadas, esto es, las personas se ven vinculadas a una estructura de organización criminal. ¿Y ello qué implica? Ello implica que la investigación que se desarrolle siempre tiene que ser en función a determinados parámetros. Hay algunos problemas con la red, expreso las disculpas del caso, pero cuando uno va a desarrollar este tipo de actividades, cuando uno va a dictar este tipo de medidas, tiene que evaluar que el contexto en el cual se va a dictar sea un contexto razonable y que a nivel de la proporcionalidad, para hacer un juicio de ponderación, lo que tenemos que tener en cuenta es que estos activos tengan relación con los hechos que se investigan. Ahora bien, que la afectación que se pueda producir por la limitación de estos activos, que la afectación sea en la medida razonable a lo que se está investigando. Esto es, que exista una proporción entre lo que se investiga y lo que se está restringiendo. Es decir, que sean concurrentes. No podría sostenerse esta medida si el congelamiento de activos resulta irrazonable a la función que desempeña esta persona o que afecte gravemente en lo que corresponde al desarrollo personal, familiar, laboral de su vida, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso para poder desarrollar este punto, lo que corresponde al análisis de la proporcionalidad en ese sentido. Ahora bien, otro tema interesante que me gustaría compartir con ustedes es el tema de la pericia financiera. Tenemos una serie de delitos que se regulan en el Código Penal y entre ellos, para este caso el lavado de activos, se implementó lo que corresponde a la pericia financiera. ¿Quién emite la pericia financiera? Es la Unidad de Inteligencia Financiera. Conforme lo indiqué, el reglamento de la Unidad de Inteligencia Financiera, el 020-2017, establece que la Unidad de Inteligencia Financiera emite lo que es el reporte de información financiera. El artículo 5, inciso 2 del reglamento detalla que este reporte en cierto modo se constituye como una pericia. ¿Y por qué se constituye como una pericia? Porque este reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera sirve a nivel de la investigación fiscal para poder investigar como un elemento de convicción en el cual se va a brindar determinada información y a nivel de ello también se va a poder establecer que este informe
con los conocimientos técnicos y la información que se proporciona, va a ser fundamental para poder continuar con la investigación. Pero también se puede hacer una proyección de este informe, que este informe como tal sea una pericia en la medida que, si el Ministerio Público lo tiene a bien, presentarlo en el requerimiento acusatorio como un informe pericial para pedir el examen de los peritos en el juicio oral. ¿Y por qué es importante esto? Porque este informe pericial es un informe que emite una institución financiera, una institución de acuerdo a ley, capacitada y exclusivamente para poder emitir este tipo de informes. Y esta institución, cuando emite esta pericia o informe pericial, la emite como un órgano, como un ente, no como se suele advertir en la mayoría de los casos. ¿Quiénes emiten las pericias? Los peritos, ¿cierto? Esta es una regla del derecho procesal. Y los peritos tienen su procedimiento en cuanto a su designación y en cuanto a la metodología que utilizan. En este caso, en lo que respecta a la pericia financiera, al ser la unidad de inteligencia financiera un ente que está acreditado legalmente y por mandato legal, el que va a emitir este tipo de estudios, lo que hace es lo emite como un órgano institucional, no como peritos. Es por eso que el artículo 5.2 del reglamento de la unidad de inteligencia financiera, concordado con el artículo 6.1 del mismo reglamento y el artículo 10-A, numeral 7 de la ley 27693, detalla con relación a los peritos informantes. ¿Y qué son los peritos informantes? Son los funcionarios técnicos y administrativos de la unidad de inteligencia financiera que desarrollan y levantan toda la información suficiente y necesaria para poder llegar a determinar los métodos, técnicas y procedimientos que se requieren en este estudio técnico financiero y poder emitir conclusiones. Pero, ¿qué información es la que trabaja la unidad de inteligencia financiera en este tipo de informe? En este tipo de informe se trabaja información referente a las operaciones financieras de las personas naturales o jurídicas, la información relativa a bienes muebles e inmuebles, las operaciones de comercio exterior, las operaciones comerciales, todo tipo de información que sea remitida y autorizada por organismos internacionales, esto es, por ejemplo, unidades de inteligencia de otros países o sistemas financieros externos que hayan podido remitir información y hayan autorizado el uso de esa información, y también esa información puede formar parte de este informe de la unidad de inteligencia financiera. Ahora bien, este informe de la unidad de inteligencia financiera, conforme al artículo 173, inciso 2 del Código Procesal Penal y el artículo 178 de la misma norma procesal, cumple con los requisitos. Recordemos que hay que detallar la información, análisis, estudios, métodos, técnicas, procedimientos, lo que corresponde al rubro de conclusiones y demás detalles que exige el código para que se valide este estudio como un estudio técnico pericial y que pueda ser tomado en cuenta para que sea valorado a nivel judicial. Es más, inclusive este informe cumple con determinados parámetros que van a ser, conforme al artículo 181 del Código Procesal Penal, van a ser factible el examen de los peritos informantes de la unidad de inteligencia financiera en el juicio oral. Pero acá hay un detalle muy interesante, y esto es una previsión legal. La ley ha previsto esta circunstancia. Generalmente los informes que emite la unidad de inteligencia financiera son informes reservados y su utilización depende única y exclusivamente en la medida que sirvan a un fin, esto es, que sean necesarios para el proceso.
Pero dicho esto, debemos señalar que la unidad de inteligencia financiera determinará en qué momentos y cuándo es que sus peritos informantes deban de participar en el proceso, y si para ir al examen pericial de esa pericia que ya ha sido adoptada por el Ministerio Público y llevada al juicio oral como un elemento de prueba, determinará pues la UIF qué profesional asistirá. Es por eso que decimos que esta pericia es una pericia institucional, no una pericia de un órgano de prueba, sino una pericia institucional que se emite a nivel de un órgano legal y en la cual la ley ya ha previsto esa circunstancia, y es por eso que la UIF acredita determinados profesionales para que vayan a sustentar la pericia. Bueno, ahora bien, debemos detallar que el artículo 3.5 de la ley de UIF establece pues cuál es la validez probatoria de este informe pericial, y es que sirve como un elemento sustentatorio en la investigación y el proceso penal, pero también va a ser como un medio de prueba en la medida de que el fiscal así lo adopte y lo tome en cuenta como un elemento de prueba para que lo lleve a juicio oral, y en el juicio oral se realice el examen del perito. Muy bien. Esta pericia, conforme a lo establece el Código Procesal Penal en los artículos 158.1, pasará por el tamiz de la prueba en el juicio oral, y luego de ser analizada de manera individual, conforme al artículo 158.1 y los artículos 393, incisos 1 y 2 del Código Procesal Penal, pasarán a ser analizados también en forma conjunta. Esto es lo que corresponde a la apreciación judicial. La apreciación judicial que para poder entenderla analizará en base a las leyes de la lógica, a las máximas de la experiencia. En ese sentido, debemos detallar que esta pericia como tal servirá como un elemento de prueba, un medio de prueba, pero el análisis judicial que se realizará sobre esta será en el respectivo juicio oral, y luego que se realicen se cumplan con todas las garantías que establece el proceso penal. Bien, ahora bien, ya detallamos que hay determinadas medidas que uno debe de adoptar para poder conseguir la información. Ya detallamos también el órgano específico y por mandato legal que desarrolla la pericia financiera, como es la UIF. Y ahora vamos a precisar que a nivel del delito de lavado de activos también se desarrolla una actividad muy importante. ¿Qué es lo que sostiene a las organizaciones criminales? El capital. Y no necesariamente el capital humano, sino el capital económico. ¿Por qué? Porque es muy conocido que, si bien es cierto, pueden capturar al dirigente, pueden capturar al cabecilla o pueden capturar al testaferro de la organización, pero la organización como tal es flexible, ¿no? Y esto lo estudiamos a nivel de crimen organizado. Es flexible, es variable, y no tienen pues un MOF y un ROF, como diríamos en la administración pública. No tienen un manual de organización y funciones, no tienen un reglamento de organización y funciones, no tienen una partida de nacimiento, de ingreso a la organización, no tienen una partida de función al salir de la organización. Lo que la organización criminal tiene son códigos, reglas, que mediante esos parámetros se manejan. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando se investiga a organizaciones criminales y el delito de lavado de activos, lo principal y fundamental también es realizar una buena estrategia para poder limitarlos en cuanto a su patrimonio. ¿Qué es lo que más les afecta qué es lo que más afecta al crimen organizado? Como lo decía un colega en términos coloquiales, cerrarle el caño. Esto es,
captura todo su patrimonio, embarga, incauta, inmoviliza, congela, limita su capacidad de acción. En términos coloquiales, regresando a las conversaciones en el despacho fiscal, no lo deja respirar. ¿Qué implica eso? A ver, cuando se da este tipo de investigaciones por delito de lavado de activos, es muy importante lo que corresponde a las incautaciones. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, se consiguen las órdenes de allanamiento, las órdenes de captura, ¿no? Allanamiento, registro, allanamiento, registro, captura e incautación de bienes vinculados al delito que se está investigando. Lo importante es en estas incautaciones poder limitar la capacidad de acción de la organización criminal y asegurar, incautar los bienes, efectos, ganancias. ¿Para qué? Para que posteriormente se pueda pedir el comiso y que la titularidad de estos bienes que están a nombre de personas vinculadas al crimen organizado o de terceros pasen a la titularidad del Estado. Esa es una estrategia también fundamental y es lo que te da buenos resultados en la medida que le quitas o le restringes la capacidad de acción de la organización criminal. Sin capacidad económica se ven muy limitados. Es por eso que el artículo 9 del decreto legislativo 1106 regula el tema de lo que corresponde a la incautación. Y esto también lo vemos concordado con el artículo 102 del Código Penal en lo referente a posteriormente al comiso de estos bienes. Ahora bien, hay algo muy interesante también que quería compartir con ustedes sin exceder el plazo que me brindó la organización. Lo que corresponde a una especial referencia a la carga dinámica de la prueba. Nosotros hemos estudiado a nivel de procesal 1, procesal 2, derecho procesal, teoría general del proceso. En el proceso penal la carga de la prueba la tiene el fiscal, correcto. Y eso no se discute. Mandato constitucional, desarrollo legal, imperativo normativo. Efectivamente el Ministerio Público tiene la carga de la prueba. La contraparte, en este caso el imputado, es inocente mientras no se acredite su responsabilidad. Es un postulado que lo conocemos todos. Pero de un tiempo ya a esta fecha, con el desarrollo de las actividades criminales y la implementación de normas, tanto para prevenir el lavado de activos, para detectar el lavado de activos y para poder procesar a personas vinculadas, investigarlas por lavado de activos, se ha venido manejando el tema de la carga dinámica de la prueba. ¿Qué implica la carga dinámica de la prueba? La carga dinámica de la prueba es que, si bien es cierto, el Ministerio Público, por mandato legal, tiene el deber de poder reunir todo el material probatorio y en un juicio donde se respeten todas las garantías mínimas que establece el sistema, acreditar la responsabilidad de una persona, no es menos cierto también que ya en la doctrina y en la jurisprudencia se habla sobre la carga dinámica de la prueba. ¿Esto qué implica? Que en determinado momento existen determinadas circunstancias que hacen viable la figura de que quien está en mejor condiciones de probar un hecho es quien debería de hacerlo. ¿Esto qué implica? Que para probar un determinado hecho debería de hacerlo quien está en mejores condiciones de hacerlo. Esto es, no es generar una actividad probatoria innecesaria o, dicho sea de paso, vincularlo a una actividad innecesaria o perjudicial del imputado, y esto nada tiene que ver
con su negativa a declarar o autoinculparse. No, está muy alejado de eso, puesto que para las defensas siempre esto es cuestionable, que el imputado tenga que probar su inocencia, y no se trata que el imputado pruebe su inocencia. La carga dinámica de la prueba se entiende tal como lo desarrolló la sentencia del Tribunal Supremo Español en una sentencia del 25 de febrero del año 2003, que por esta carga dinámica de la prueba se entiende que, si bien al encontrarse frente a activos de origen ilícito y que se cuestiona el origen de estos, quienes están en mejores condiciones de acreditar la licitud de estos activos son los propios imputados, en la medida que, regresamos al punto inicial, cuando una persona realiza actividades comerciales, actividades financieras, transacciones, el Estado impone determinadas condiciones. Si eres contribuyente, tu registro único de contribuyente, tu declaración anual de operaciones con terceros, las transacciones que desarrolles, tus guías de remisión, todo tipo de actividades que van a ir decantándose en el campo formal. ¿Y esto qué implica? Que van a ir estableciéndose en el modo formal y en la circunstancia que corresponde. Y es un mandato legal. ¿Qué implica que sea un mandato legal? Que el Estado, al haber regulado la actividad comercial, exige que los ciudadanos pues mantengan en orden, si son contribuyentes, sus facturas. Si esta persona realiza transacciones comerciales, los contratos para abrir o cerrar cuentas bancarias, el manejo de estas, el registro. Entonces, ¿qué implica ello? De que los ciudadanos tienen un deber de conservar y manejar esta información dentro de lo que corresponde a su desarrollo normal, dentro de un rol social. Pero ¿qué ocurre? Que cuando se cuestiona que el patrimonio es de origen ilícito, que el patrimonio no es de procedencia lícita, entonces quien está en mejor condiciones de brindar la información son los propios imputados. Pero el hecho de que brinden esa información o detallen con respecto a ese punto no implica que están renunciando a su derecho de guardar silencio o se está perjudicando, se está atentando contra su derecho a ser considerado inocente. No, esto se entiende o se llama como carga dinámica de la prueba debido a que en determinadas circunstancias y contextos hay personas que están en mejores condiciones de acreditar un hecho. Y esto es como lo establecimos que para el caso, por ejemplo, de los contribuyentes, quienes están en mejores condiciones de acreditar que las transacciones las realizaron es a través de la documentación que puede mantener, y que esa documentación debería de brindarla a nivel de los estudios que se realizan para poder recogerlos en los informes periciales y se pueda determinar con mayor certeza si es que es posible o no mantener la imputación o si no tiene ningún sustento ese tipo de documentación, y por ende al final termina siendo pues esta circunstancia termina siendo estas circunstancias de afectar pues en lo que corresponde no a su derecho, sino tampoco yendo al extremo de que se invierte la carga de la prueba del Ministerio Público hacia la contraparte, en este caso al imputado, sino lo que efectivamente sucede es que ya se viene manejando en doctrina probatoria que existe una carga dinámica de la prueba donde determinados sujetos están en mejores condiciones de aportar determinada información para que sea valorada en el proceso. En ese sentido, el Estado establece determinadas normas y también fija determinadas condiciones.
bajo ese sustento implica de que no necesariamente se está invirtiendo la carga de la prueba y tampoco se está afectando el derecho de los imputados para seguir manteniendo determinados derechos en el proceso, puesto que no se afecta, como ya lo indiqué, más aún si lo que se exige es simplemente el cumplimiento de un mandato normativo, cuando el Estado regula determinadas condiciones para poder ejercer determinadas actividades comerciales en el país. En ese sentido, esas fueron las ideas que deseaba compartir con ustedes el día de hoy con relación a las técnicas para poder implementar las actividades que desarrolla el despacho fiscal en función de la persecución penal para los delitos de lavado de activos. Y como vemos, pues, tanto a nivel probatorio como a nivel administrativo, se han venido ya dando grandes avances. Estaríamos en todo caso a las preguntas que podrían realizarse. Ya estamos excediendo en cuanto al plazo que nos dieron para esta conferencia, pero así hay preguntas referente a los puntos que hemos tratado el día de hoy. Estaré atento a ellas en unos minutos y para poder finalizar en algunos minutos más ya la conferencia. A ver, existe acá algunas preguntas, pero he visto saludos a los colegas. He visto que hay una pregunta, pero es más referida al punto de vista normativo. La diferencia, dice, lavado de activos con la receptación. Bueno, mucho se ha cuestionado el tema de que en el delito de lavado de activos habría una similitud con el delito de receptación, aun cuando tenemos que desde el bien jurídico protegido son totalmente disímiles y distintos. Lo que se vinculaba al tema de la receptación era con relación al elemento interno trascendente, que en algunas circunstancias se reguló y en otras ya no, como lo que correspondía al decreto legislativo 986, el decreto legislativo 1106. En ese contexto, partiendo nada más desde el bien jurídico protegido, ya no implica el mismo razonamiento, puesto que en cuanto a la receptación estamos hablando de un delito contra el patrimonio, y en cuanto al delito de lavado de activos, algunos detallan ya que el bien jurídico es pluriofensivo, y el bien jurídico en el delito de lavado de activos contempla también lo que corresponde a la administración de justicia y el normal desarrollo socioeconómico del país. En ese contexto implicaría que son disímiles, ¿no? Más allá de establecer una similitud, si el elemento interno de tendencia trascendente era o es muy similar a lo que sería la receptación o no. Bien, a ver si hay alguna otra pregunta por ahí con relación a lo que hemos indicado, que está referido a las estrategias y las acciones que se deben de implementar en la persecución penal del delito de lavado de activos. Gracias a Edinson Elvis Alarcón por su pregunta. A Ángel Z también, que absolvimos su interrogante también. Bien, si no hay alguna otra pregunta con relación a este punto, daríamos por finalizado esta conferencia, expresándole nuevamente mi agradecimiento a Derecho Apply por las consideraciones para poder exponer estas ideas y poder participar con ustedes en esta conferencia. Agradeciéndoles también a ustedes por la atención brindada en este caso, ¿no? Y esperando volver a encontrarnos en una nueva oportunidad. Gracias.